Dios quiere que todos seamos ¿qué? Que todos seamos ¿qué? Entónelo con el sentido de la palabra. Algunos dicen felices. Dios quiere que seamos ¿qué? Felices, gozosos, dichosos. Lo que nos robó la felicidad y aún nos la roba siendo creyentes, ¿qué es? El pecado, la naturaleza pecadora. Nos mete en líos, nos mete en problemas. Como dice en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y hemos dicho que las bienaventuranzas que tenemos como referencia para este tema de felices son la apertura al Sermón del Monte. Hemos dicho que el Sermón del Monte describe el carácter de todo cristiano verdadero. Cuando se habla de un cristiano y usted quiere saber cómo es o cómo debiera ser un cristiano, usted lea el Sermón del Monte. Son los capítulos 5, si mal no recuerdo, al 8. Puedo equivocarme y ahora miramos en donde está el Sermón del Monte, el carácter de un cristiano. También hemos dicho que las bienaventuranzas con las que abre el sermón tienen un orden ¿qué? Lógico. Tienen un orden lógico. Que las bienaventuranzas son progresivas en dificultad y profundidad. Ya lo vamos a ver. En esta bienaventuranza que vamos a tocar hoy, entraremos en un terreno más difícil, más humillante. Noten que lo primero que dijo el Señor fue: dichosos quienes, felices quienes, los pobres de espíritu. Y vimos en nuestro primer sermón de este tema como pobre de espíritu es uno, para decirlo en pocas palabras, que al conocer a Dios descubre su propia inmundicia. Los que tienen dudas recordarán que es una palabra fuerte, pero que fue Isaías el que dijo, al ver a Dios, la gloria de Dios, dijo: muerto soy porque soy hombre de labios, dígalo duro, de labios ¿qué? Inmundos, y habito en un pueblo de labios ¿qué? Inmundos. Y recordemos que también invocamos el pasaje donde Pedro, frente a la pesca milagrosa, se queda asombrado porque lo que ve no son los peces. Dios multiplicó los peces. Lo que él está viendo es a Dios, el dueño de la creación, el que hizo. Para mí en ese momento el apóstol se le viene Génesis a su mente. En el principio hizo Dios los cielos, y dice que hizo los peces en el agua. Y cuando vio que no habiendo peces aparecen semejantes cardúmenes de miles de millares que inundaron sus redes, él no ve los peces, él ve la gloriosa presencia de Dios hecho hombre, y por eso dice: apártate de mí, porque soy un hombre inmundo. Dije que las bienaventuranzas son progresivas tanto en humillación como en orden lógico. Porque luego dice: dichosos los que lloran. ¿Por qué lloran? Ya dijimos que no lloran porque no tienen para la boceta, estrellaron el taxi, porque la esposa no lo quiere, porque no, eso es lo que nos venden los predicadores humanistas de estos días. Nos venden mensajes psicológicos para solucionar lo que solo la mano gloriosa y eterna de Dios puede solucionar. Decimos que lloran porque al darse cuenta de su pobreza espiritual también descubren su incapacidad para ayudarse en nada. Son semejantes al paralítico de 38 años frente al estanque de Betesda. ¿Cuántos lo recuerdan? 38 años ahí esperando. Él decía que quería meterse al estanque. Esto es una contradicción. Note que dice que eran 38 años esperando meterse al tanque de ¿qué? De Betesda, en donde, de acuerdo a la escritura, de cuando en cuando venía un ángel y sanaba. Ahora, ¿cómo podría este hombre meterse al agua? ¿Podía? Cuando Jesús se le acerca, le dice que, voy a parafrasear al Señor, esperando no blasfemar, ni añadirle, ni quitarle la palabra, pero le dice: ¿qué haces ahí?
¿Cuánto llevas ahí? ¿Acaso Jesús no sabía? ¿No podía echar mano a su divinidad y decir, yo sé qué hace ahí y cuánto tiempo lleva? Lo que quería era, primero, que Él mismo notara, pero sobre todo que nosotros, los lectores de la Escritura, hoy en día entendiéramos la incapacidad para ayudarse a sí mismo. Así que la primera bienaventuranza es un estado de humillación, soy inmundo. Pero la segunda es, no puedo hacer nada por mí mismo, y por lo cual me echo a llorar. Me tengo que poner a llorar. Esas lágrimas, como dice el apóstol Pablo, esa tristeza que viene para arrepentimiento, porque dice que la tristeza que viene del mundo es muerte. Ay, que me dejó, me abandonó, como decía un viejo merengue. Y esa tristeza es muerte. La quieren matar con alcohol o con adulterios, pero esta tristeza de la que hablan las bienaventuranzas es interna. Es una convicción personal interna, como decía al comienzo de las enseñanzas. Es el reino de Dios dentro de los creyentes. El creyente se siente tan mal que llora, gime. La primera bienaventuranza nos pide que nos demos cuenta de nuestra debilidad, incapacidad, nos informa, nos dice que y hace sentir nuestra condición de pobreza y desgracia. Al mostrarnos el Evangelio lo que tendríamos que ser, nos hace pobres de espíritu. Porque ¿qué nos dice el Evangelio? Ustedes deberían ser así. ¿Cómo lo sabemos? Al mirar a Cristo. Porque cuando Dios hizo al hombre en el Edén, Dios lo hizo bueno, santo, justo. Dios lo hace todo perfecto. Y cuando vemos la persona de Cristo, nos sentimos profundamente pobres. Y en segundo lugar, solo en esta condición somos conducidos al llanto, lloramos al ver nuestro estado y decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Con esta pequeña introducción, ahora sí, vamos a meternos en el tema de hoy que he titulado Felices los mansos. Acuérdense que son progresivas, tienen un orden lógico. Y sobre todo, el hombre natural no puede poseer estas dichas. Le pertenecen solo al creyente. De hecho, cuando está experimentando pobreza, cuando está experimentando llanto, ya está creyendo. Es porque ya comenzó la obra ya se dio la obra salvífica y él está iniciando el camino hacia la gloria. Mateo 5:5, leámoslo al unísono, por favor. ¿Tienen ahí su Biblia? Qué bueno. Sé que está en pantalla, pero leámoslo todos. Amén. Ahora, leamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La primera pregunta que nos debe surgir es, ¿qué es mansedumbre? Y vamos a tratar de empezar por lo negativo. No se trata de una cualidad natural, pero sí deben poseerla todos los cristianos que de verdad lo son. Repito, no es una cualidad natural que viene en el hombre cuando nace. ¿Usted ha visto a los niños? ¿Cuántos tienen hijitos? Levanten las manos. Hora del diezmo, esto es un asalto. ¿Cuántos tienen hijos? No alcanzan a nacer y ya cogen y cachetean a la mamá, a la abuelita. Le van a meter el tetero y se revuelcan ahí. ¿Por qué? Porque no nacen mansos. Es todo lo contrario. La naturaleza del pecado se expresa. Para mí el homeostasis, si es que eso se le puede llamar así, o la profundidad del pecado, es la soberbia. Si hay alguna cosa que debemos estar seguros que somos, es que somos un grupo de soberbios. El hombre es un soberbio. Eso me incluye. No solo algunos, estas bienaventuranzas y particularmente la mansedumbre, no es de algunos hombres especiales, sino que todos, independientemente al temperamento o al carácter que tengan, tienen que ser mansos, todos los cristianos. Por ejemplo, porque a veces se confunde con temperamento, carácter también le llaman, aunque bíblicamente definimos carácter como
esa característica de la nueva creación en nosotros, la persona de Cristo en nosotros. Pero en algunos ambientes psicológicos dicen temperamento o carácter. Es que es de carácter ¿qué? Fuerte. Y a veces confunden mansedumbre con carácter o temperamento. Por ejemplo, David era un hombre de carácter fuerte y extraordinario, valiente guerrero, para matar los que mató, para tumbar a los filisteos, para acabar con Goliat, para matar y enfrentar todas las guerras que enfrentó. Tenía que ser un hombre de un carácter, de un temperamento firme. No era un tembleques. Así que por favor no confundan mansedumbre con tembleque. Era como caldera, dice cierto autor al hablar del rey David, dice que era como una caldera en ebullición. Así que cuando se metían con el rey Israel, el rey David se ponía y se paraba y decía: ¿quién se atreve a provocar a los escuadrones del Dios glorioso? No era un apocado. No confundan mansedumbre con apocado. Sin embargo, con todo esto, él fue un hombre muy manso. Manso no quiere decir indolente, que no le duele nada, que se queda callado ante todo y que nada le duele. Acuérdense que el mismo Señor Jesús, ¿habrá alguien más manso que Jesús? Y en cierta ocasión lo cacheteó un soldado. ¿Cuántos recuerdan eso? Y él no se quedó quieto. Él preguntó: si no te he hecho nada, ¿por qué me golpeas? Así que no estamos hablando de indolente, porque a veces manso es uno que no se queja, que no dice nada. No estamos diciendo que manso quiere decir flojera. Hay personas calmadas y serenas y la gente las confunde con mansas. Una persona puede ser calmada y serena, pero ser una persona de un corazón supremamente altivo y soberbio. Manso no quiere decir tampoco amabilidad, porque a veces las personas son amables, son dúctiles en el trato con los demás. Si usted mira a los diplomáticos, usted ha visto generalmente lo que hacen los embajadores de un país en otro, mayormente si es Colombia, son gente amable, echa manos a toda la metodología diplomática, no se levantan la voz entre cancilleres, rara vez se tratan mal. Pero eso no significa ser manso necesariamente. Déjeme decirle que la amabilidad, de acuerdo a Martin Lloyd Jones, se encuentra incluso en los perros. Hay perros amables y hay perros que no son amables. Hay perros que uno le hace. Usted coge el perro aquí que mide como 3 metros, ¿sí? No le damos de comer en toda la semana y lo soltamos el domingo para que nos cuide de los pecadores. Y usted va y le coge la cabecita y él se deja tocar. Es un perro amable. Pero no está hablando la palabra de Dios de ese tipo de actitud. Tampoco significa manso ser de carácter débil. Hay personas de carácter débil, que quiere decir que ceden fácilmente a sus principios. Ay, tengo una mujer mansa, nunca me reprocha mi adulterio, nunca me reprocha mis borracheras. No es en un espíritu de compromiso. Una vez dice: es que el hermano es manso, él sí se comprometió con la iglesia, él sí es comprometido. Tampoco manso es paz a cualquier precio. Quiero decir, hay gente que dice lo que sea con tal de no estar en desacuerdo. Hay gente que cree que manso significa nunca discutir con nadie, nunca exponer sus puntos de vista. Hay gente que cree que manso es estar bien con todos. Tengo preguntas. Jesús en sus sermones y por su manera de ministrar y todo lo que hizo como ministro que vino a salvarnos, ¿le dio gusto a todos? ¿Todos lo aplaudían? ¿Todos estaban de acuerdo con él? No. Así que una persona puede ser mansa y sin embargo despertar divisiones, despertar contiendas. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Jesús llega, por ejemplo, a una región, si mal no recuerdo, fue de Gadara, donde estaba un endemoniado que le llaman el endemoniado gadareno. Y él llegó y le ordenó a los demonios, si mal no recuerdo, que se metiera entre los cerdos. En esa región vivían de criar ¿qué?
Así que todos los cerdos se despeñaron y se mataron, cientos, decenas, yo no recuerdo si da el número, pero eran muchísimos cerdos que se mataron. ¿Qué hizo inmediatamente? ¿Qué trajo a ese pueblo? Problemas. Un hombre manso, Dios, el más manso de los mansos, y trajo dificultad. Él mismo dice: yo no he venido a traer paz, hablando de la familia, he venido a traer división, espada, porque los enemigos vuestros serán los de vuestra propia casa. Así que no confundamos mansedumbre a cualquier precio, paz a cualquier precio. A veces el Señor no dice estén en paz con todos siempre, no dice eso. Él dice: estad a paz con todos en cuanto te sea posible. Yo no puedo estar en paz con el pecado. Es una batalla diaria. Soy su acérrimo enemigo. Yo no puedo estar en paz con los malignos. Yo no puedo estar en paz con los malvados. Y cuando hablo de paz, no hablo de puños y patadas, porque nuestra batalla, dice en Efesios capítulo 6 Pablo, no es contra personas en el sentido humano, sino contra huestes espirituales, dice la Escritura. ¿Qué es entonces la mansedumbre? Bueno, permítame mostrarle allí. William Hendrickson, en su comentario a este pasaje, dice: mansedumbre es quebrantamiento de corazón. Quebrantamiento de corazón. Miren el orden lógico de las bienaventuranzas. Primero que viene, pobreza de espíritu. Veo mi condición de leproso, de inmundo. Vamos a ver más adelante, pero déjeme adelantarle algo. Creo que hizo una nota adelante, pero déjeme decirle algo. ¿Sabe cómo actuaban los leprosos en Israel? Les ponían una campanita. Cling, cling, cling. ¿Y sabe qué tenían que repetir delante de toda la gente que se le atravesaba? Soy inmundo, soy inmundo. Terrible. Eso es ser pobre de espíritu. Y si le suma a eso llorar. Y ahora dice que manso es uno que está como quebrantado de corazón. Aquí comienza la pregunta: ¿es usted cristiano? ¿Cuántos dicen amén? Ahora le tengo pregunta: ¿está quebrantado de corazón todos los días? Ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto. También dice William Hendrickson que es uno que ha muerto a su propia justicia. No busca imponer su propia justicia. Si se me permite, algunos abusan, por no decir muchos, de él o de ella, y ella no da la pelea, no entra en discusiones. Ella confía, o él, de todo corazón, en la justicia que proviene de Dios. Es alguien que se sabe desgraciado y cuyo corazón se ha derrumbado. Es uno que clama: ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá salvarme? O como dijo en otra parte el siervo: sálvame porque perezco. Esa es la condición de un manso. Sabe, dice Hendrickson, que no puede pretender méritos delante de Dios. Yo estaba hablando ahorita con mi grupo de estudiantes y estudiantas, que todos son de la cuarta edad. Estamos viendo uno de los nombres del Señor, Jehová Rofé, que significa tu sanador, Dios tu sanador. Y por alguna razón providencial recordé a un autor con el que no comparto toda su doctrina, pero que tuvo un libro que me impactó hace mucho tiempo, un estudio de Efesios. Lo tituló Sentaos, andad, estad firmes, y enseña que el cristianismo genuino comienza sentándose. ¿En qué? Sentándose en la misericordia, en la gracia, en la justicia, en la benevolencia de Dios. No confía en sí mismo, descansa en la justicia de Dios. Así que, hermano, lo que estoy tratando de decir esta mañana
es que muchos de nosotros quizás sí nacimos de nuevo, pero no hemos entendido a qué espíritu le pertenecemos. Porque eso fue lo que le dijo, hablando de mansedumbre, el Señor a Juan. ¿Se acuerdan? Que Juan fue con otro apóstol cuyo nombre se me escapa a predicar el evangelio en cierta ciudad, lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Se tocó. ¿Qué dije? Se tocó, se ofendió. No lo que pasa en vuestro matrimonio. ¿Por qué vuestro esposo está contristado? Porque todo te molesta. Pero pastor, usted tiene que entender que estoy en aquellos días difíciles. Todas las mujeres tenemos esos días. Si eso fuera disculpa para maltratar y reverenciar al cónyuge, todas las mujeres podrían entrar al cielo, porque tienen disculpa para pecar. Pero la Biblia dice: esposas, respetad a vuestros maridos. Noten que el punto es que andamos en un problema. No procuramos andar en la mansedumbre a la que Dios nos llamó, porque este es el carácter de un cristiano: manso, no merece nada, abraza a Igued, la besa mientras duerme, habiendo tenido sexo con ella. Estoy hablando de mi esposa. Y mira al cielo y dice: ¿por qué yo estoy aquí tan contento? Yo no merezco esto. Y una voz desde el cielo, claro, la palabra de Dios, grita: por gracia, y nada más por gracia. No merecías nada, absolutamente. ¿Por qué mis hijos? Ayer estuvimos en un recital, concierto, póngale el nombre que quiera y que no le maltrate su religión, pero estuvimos aquí disfrutando. Y el pastor Jorge Amaya me decía, animándome, después de conoció a mis hijos desde niños, 7, 6 años, y me decía las gracias que Dios ha puesto en ellos. Y yo le respondía: es verdad que hemos intentado enseñarlos en la palabra, es verdad que los hemos confrontado, corregido, disciplinado, eso es cierto, pero nada de eso ha logrado lo que ellos son. Lo que ellos lleguen a ser es la pura gracia y misericordia de Dios, porque nada merecemos. Hay gente que dice: ayuné y por tanto le pido a Dios, oré y por tanto, diezmé y por... Yo viví hace más de 15 o 18 años en esas doctrinas. Traían el diezmo y ¿sabe qué decía el predicador? Inmediatamente: reclama. ¿Usted ha oído eso? Reclama, ese era el término. Y la gente echaba su diezmo y a veces lo triplicaba. Eso era como una especie de banco, y echaba más dinero y claro, ensanchaba los bolsillos del predicador con su famosa teología: reclama. Pero no importa lo que tú hagas, tú no mereces nada. Todo es por misericordia y todo es por gracia. ¿Notan hacia dónde nos lleva a ser mansos? Ahora, ¿por qué creemos que este tema es más difícil y más profundo? Porque noten lo siguiente: la primera bienaventuranza es interior, es conmigo. Todo es dentro de mí, pero escuche, la primera es conmigo. ¿Cómo me siento conmigo mismo? Por favor, digan algo. No se sientan tan mal como para que queden mudos. ¿Cómo se siente con uno mismo? Mal. Cuando tú miras, Juan Carlos, lo que tú eres al espejo de la palabra de Dios, no puedes menos que sentirte muy mal. Y luego, ¿qué viene? Otra felicidad. Lloro. ¿Por qué son las felicidades? Bueno, ahí hay una preposición que dice porque. Sabemos que bienaventurados porque de los pobres de espíritu, porque de ellos ¿qué es? El reino de los cielos, es el camino para llegar allí. Segundo, ¿por qué dice bienaventurados los que lloran? Bueno, porque serán consolados. Pero ese es el camino, llora. ¿Por qué llora? Por su condición y por su incapacidad. Pero esta tercera nos quita la preocupación de nosotros mismos y nos lleva a preocuparnos de los demás. ¿En qué sentido? Nos lleva a preocuparnos de nuestra actitud hacia los demás. Lo diría así: puedo ver claramente mi nada y mi condición desesperada frente a las exigencias del Evangelio y la ley de Dios. Estoy consciente, cuando soy sincero conmigo mismo, del pecado y del mal que hay en mí, y esto me hunde. Y estoy dispuesto a enfrentarme con estas dos cosas. Pero cuán difícil es permitir
que otros me digan eso a mí. Por ejemplo, yo puedo reconocer que yo soy orgulloso. ¿Cuánto les pasa lo mismo? Pónganse de pie, que digan, sí, yo reconozco, yo soy orgulloso. Y es más, ¿cuántas veces lo hemos dicho a la esposa, Alvarito? Que no se me ha parado. Ah, ya lo oí. Siéntense, por favor. Yo sé que soy orgulloso. Pero ¿por qué estoy diciendo que este es más difícil? Pues se relaciona con lo demás. Yo puedo aceptarlo y decírmelo a mí mismo, pero no voy a permitir nunca que nadie me lo diga. Y el manso es uno que acepta que tiene que morir a la fornicación, a todo espíritu inmundo, que tiene que huir de la fornicación. Se lo dicen y baja la cabeza. ¿Sabe por qué sé que David era manso? David se enamoró de la mujer inapropiada. ¿Cuántos lo recuerdan? Tuvo una inmoralidad terrible, adulteró, embarazó a aquella mujer, hizo trampa al marido para que pareciera que él la embarazaba, no pudo, por tanto lo mandó matar para que ella quedara libre y él pudiera quedar como Poncio, con las manos limpias. Hasta ahí todo está bien. Él empezó a luchar con su pecado internamente, se sentía muy mal. El Salmo 51 nos permite mostrar que él sí se sentía mal. Solo hasta el Salmo 51 es que él se arrepiente, pero nos muestra una condición de un verdadero cristiano cuando está en pecado, se siente mal. Pero he dicho que la mansedumbre tiene que ver con permitir y tolerar lo que otros dicen de nosotros. De pronto un día cualquiera, ¿quién llegó? El profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, mire, rey, hay un hombre malvado que teniendo muchas ovejitas, le robó la única ovejita que tenía un pobre hombre y la mató y se la comió. Y contestó el rey David, paráfrasis mío, aplíquenle todo el peso de la ley, como dicen algunos de los ministros hoy en día. Aplíquenle mientras se trata de otro, ¿no? Él sabía que él era un pecador, pero de repente Natán le dice, ese malvado, ese desgraciado, ese miserable eres tú. ¿Y sabe por qué sabemos que él es manso? Porque siendo rey se había podido inventar lo que fuera y hubiera dicho, soldados, decapiten aquí al profeta. ¿Qué habían podido hacer los soldados? Nada. El rey es rey. ¿Pero qué hizo el rey? Reconoció su pecado y se arrepintió. Tú eres un hijo soberbio, tú eres una hija altanera. Amor, tú no me respetas, yo soy vaso frágil. Ay, no me lo digas, yo lo sé. No nos gusta que nos digan lo que somos. Y en eso consiste una gran parte de la mansedumbre. Yo podría definir, empezando por mí, que somos una iglesia supremamente soberbia. Nos cuesta. ¿Se acuerdan de los leprosos? Dije que iba a tocar ese punto. Los leprosos les ponían la campana y decían, inmundo soy, inmundo soy. ¿Cuántos de ustedes saldrían diciendo, soy fornicario, soy fornicario? Pónganse de pie. ¿Cuántos de ustedes se pararían diciendo, soy un contumaz, un prepotente, un altivo, no respeto a nadie, quiero toda la gloria para mí, si no me atienden en medio del concierto a mí primero me pongo furioso, furiosa, si no me dan el primer lugar, la preeminencia, si no está, exploto como el sapo? ¿Cierto que es difícil? Pero eso es lo que me manda la mansedumbre. El leproso tocaba la campana. Ahora, ¿por qué tocaba la campana? Noten que dije que la primera bienaventuranza era consigo mismo. Yo soy malvado, soy leproso, listo. Y lloro, segunda bienaventuranza, lloro. Y soy bienaventurado porque de mío es el reino. Y además de eso, ¿qué más? Seré consolado. Pero esta tercera tiene que ver con otros. ¿Por qué el leproso tocaba la campana? ¿Para darse cuenta que él era leproso? No.
para que la demás gente que estaba alrededor guardara la distancia. Así que no había gente tan humillada en Israel como un leproso. Era consciente, pero además le avisaba a otros. Hay un pastor que quiero mucho, ustedes lo saben, Eugenio Line. Cuando lo conocí hace casi 10 años, tal vez, no recuerdo ya, pero por frisa por los 10 años, estamos en una casa cenando y le dije: pastor, usted es un hombre maravilloso. Todo eso que uno le nace de cariño, aunque no siempre dan el blanco, en fin. Dijo: hermano, no se confíe de mí, también soy un pecador. Eso no me sonó en ese momento, me pareció inclusive orgulloso, porque a veces dicho de una forma, pero yo sé cómo lo dijo él hoy en día. Estaba advirtiéndome sobre la sana doctrina de recordar que lo menos que debemos alimentar de los demás y de mí mismo es que el orgullo. La Biblia dice que las lisonjas tienden red a los pies del justo. Y yo tengo una tesis: amigo no es el que te dice siempre lo bueno. He puesto un ejemplo, y esto es un video, pero he puesto el ejemplo siempre del hombre bien vestido, con un maletín enchapado en oro, con perfume tizar de Van Cleef, elegante, se ríe, tiene un diente de oro. Es una elegancia, pero tiene un moco en la frente. Y viene un supuesto amigo por la calle al frente, lo saluda de lejos, chao. Viene otro, ni siquiera pasa la acera, qué asco. Pero viene uno, se le acerca, saca su pañuelo y dice: amigo, límpiate. De eso está hablando la mansedumbre. No nos gusta que descubran nuestros efluvios nasales espiritualmente hablando, y Dios quiere que seamos mansos, que aceptemos la crítica, aunque no sea así, no siempre sea constructiva, aunque incluso sea destructiva, la aprendamos a recibir. No me gusta que el pastor me diga que soy pecador. No lo digo yo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estás peleando con Dios, hijo. Ahora, la enferma de flujo estaba enferma de flujo, ¿lo recuerdan? Voy a hacer una pregunta que quizá haga ruborizar a alguien. ¿Habrá algo más incómodo para una dama que esos días de la menstruación? Yo tengo memoria cuando yo era chiquito, mi mamita, fuimos muy pobres, pero además nos coincidimos con una época supremamente no tan moderna como hoy en día. Hoy nosotras, mini nosotras, super nosotras, estoy hablando de toallas higiénicas, eso espichan un botón y sale todo lo que necesiten, y lo desechan y lo botan, viene con perfume. No hay de qué avergonzarnos, hijos. Estoy hablando para el puro, todo es puro. Estoy hablando de cosas bellas. Dios le regaló ese estado a la mujer, es hermoso, pero no hay nada más incómodo que esos días, y mayormente en el tiempo de mi madre, porque no habían esas desechables, sino eran unos trapitos, y le tocaba lavarlos. Yo nunca lo olvido, los echaban en una cosita y yo decía: ¿qué es eso? Yo no sabía. Y luego lavarlos, pero a veces, lamentablemente, por trabajo, por tiempo, le tocaba pasar un día largo con uno de ellos porque no había dónde cambiarse. ¿Y qué empezaba a expeler? ¿Qué hace la sangre sucia, muerta? ¿A qué huele? ¿A qué huele un cadáver? ¿Y por qué huele así? Porque la sangre se pudre. Muy incómodo. Piensen en la mujer enferma de flujo. Y estaba humillada. Qué vergüenza, qué porquería. Y es más, quizá no se le acercaba a otras personas, que le daba pena. Yo tuve un pariente que cuando le iba a saludar, y era chiquito, yo era chiquito: hijo, no te acerques tanto, puedo tener mal aliento. Eso suena chistoso, pero es como la ilustración
de lo que hace el manso. El manso no quiere afectar a nadie y prefiere que lo ofendan. A veces le dirán la verdad, no siempre, pero prefiere eso a ofender a los demás, aún con su pecado. Ella se acercó por donde, la mujer de flujo, por el piso. No quería ofender a nadie. Llegué yo, llegó Guzmán, llegó Sendales, llegó Camargo, llegó Achuri. Pónganse de pie, llegó el pastor Achuri, vamos a orar. No es lo que somos. ¿Acaso no dice un coro por allá? Pero ¿quién soy yo para que tú me mandes a servir? ¿Quién soy yo? Y el coro de ayer del famosísimo concierto de Manuel Obdulio Vidal. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y el Señor dice, no te hagas el tonto, ya lo viste. Nada, todo es podrido, todo es sucio, pero yo te amé por pura gracia. Denle un aplauso a Jesús. Pero si hay una mujer que cuando llega Jesús, si esto fuera progresivo, como lo tratamos de indicar, estaba en una etapa de las más bonitas, fue la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia era gentil, no era judía, no era hebrea. Por tanto, Jesús se centró primero, y más que todo su ministerio fue dirigido a los judíos. Salvó a algunos gentiles, pero directamente a los judíos. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Luego le entregó a los apóstoles que fueran primero a las aldeas de los judíos. Y más adelante nombra a Pablo para que vaya a los gentiles. Pero una gentil se le acerca porque tiene una hija, si mal no recuerdo, endemoniada. Señor, ayúdeme. Y el Señor le contesta. Mire lo que le dice. Imagínese que usted viniera a mí, pastor, usted me puede ayudar con una comidita, y que yo le contestara a Sareb. Yo sé que tú lo aceptarías porque eres mansa, pero creo que otras personas no. Le dijera, Sareb, no puedo darle la comida de mis hijos a un perro. ¿Tú cómo reaccionarías? Eso será, como decían por ahí en la del Chavo del Ocho. No digo más, puedo dañar vuestra fe. Pero eso fue lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, no le voy a dar no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué tal? Por eso no vuelvo a esta iglesia. Me ofenden, me dan madera, me golpean. No es lo que dijo ella. Ella bajó su cabecita. Era dichosa de espíritu porque era pobre de espíritu. Había llorado por su condición en la de su hija, pero era mansa. Y dijo, sí, Señor, es verdad, usted me describió bien, pero aún los perrillos comemos de las moronas que caen de la mesa de los hijos. Muchas bendiciones no nos llegan, hijos, porque no tenemos el espíritu de esa mujer. Nos ofendemos con cualquier cosa. Nos negamos por nuestro orgullo a recibir todas las bendiciones prometidas por el Señor, porque Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quiere saber usted? ¿Quiere medir su mansedumbre? Autoexamínese y mírese por cuántas cosas se toca. Ese término es bogotano. Creo que para el video me toca aclararlo. ¿Por cuántas cosas se siente aludido? ¿Cuánto está pendiente usted de que lo ofendan o no, que lo atiendan o no? ¿Cuán centrado está en usted mismo? Y entonces tendrá una idea de cuán manso es usted. Yo hago alusión al famoso bolero, son de mi época. El no manso se para frente al espejo y dice, canta un bolero son: me importas tú y tú y solamente tú. El manso ya no le importa a él, le importa a Dios y los demás. Ha entrado en la sepultura del yo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Javier, sepulte el yo, que es lo que lo separa de su ministerio. Sepúltelo, absolutamente.
sepúltelo. Ahora, note esto. La mujer dijo: aún los perrillos comemos de la mesa, de las moronas. Casi siempre que queremos la mejor comida. Pero piensen en el cielo, están conmigo, y la gloria de Dios. Y un día va pasando usted y se cayó una morona de la mesa del cielo. ¿Qué será eso para un pobre pecador como yo? El baloto de 300.000 millones. Eso ni siquiera rasguña la morona que cayó del cielo. Una sola de las riquezas en gloria del Señor en morona son mucho más que 7 universos completos. Y nosotros no tenemos moronas, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos coherederos con Cristo. Pero tenemos que ser mansos de corazón. ¿Quién es manso? Sería la siguiente pregunta. Y como no pretendo ser original, vamos a dejar que Hendrickson en sus comentarios nos siga predicando. Mire lo que dice Hendrickson: la mansedumbre no es una debilidad. Ya lo dijimos al comienzo. Es que Pepito es manso. No, más bien parece menso, porque es débil de carácter. Se puede ser incluso de un temperamento. A Pablo lo acusaron de ser bravo, ¿cuántos lo recuerdan? Pero era un hombre manso, muy manso. Ahora, note esto. Dice también: la mansedumbre no consiste en tener una columna vertebral de goma, la característica de la persona que está dispuesta a doblarse ante toda brisa. Juan el Bautista, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué ven ahí? ¿Un hombre con columna de goma? Que cuando viene un problema o tiene dificultad con los demás, o cuando lo señalan, lo acusan, se dobla. No. No es esa la mansedumbre. Pero la mansedumbre sí es mostrar un carácter sumiso ante la provocación. Qué lejos estamos, ¿verdad? Fa, sol, do, re, mi, fa, sol, así. No es así. No somos así. Empezando por su pastor. La disposición a sufrir y no causar daño, eso es ser manso. Prefiero, piense lo siguiente: yo a veces veo mansedumbres, porque todos los hombres, incluso los impíos, tienen briznas de Dios, porque son la imagen de Dios, si bien distorsionada, pero siguen siendo la imagen de Dios. Piensa en una mamita, lleva en este lado un bebé y lo tiene adherido literalmente al pezón. Está en el Transmilenio. En este otro brazo, en el hombro, lleva un costal. En su piernita, que pudo acomodar en algún rincón, lleva sentado a su niño de 5 años. Y los tiene abrazados de una manera fuerte, porque no quiere que se estrelle. Si frena el Transmilenio, se caiga. Transmilenio. ¿En quién está pensando ella? ¿En ella? Quizá no sea la mejor ilustración, pero es una ilustración, si bien un poco vaga, de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre siempre está preocupada de hacer el bien a los demás, aunque a él le hagan el mal. Veamos un ejemplo. Abraham tenía un sobrino, ya no me acuerdo, como no me toca sin problemas familiares, no me acuerdo, era el sobrino, ¿verdad? Lot. Y llegó un momento que prosperaron juntos. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero ya no cabían. Y inmediatamente vino la mujer de Abraham, que se llamaba Tania, y le dijo: Tania, no se amó. Si van a repartir, usted escoja lo mejor. Usted se fregó toda la vida. Usted tiene que hacerlo. Estoy inventando, esto no está en la Biblia. Ni busquen a Tania. Si acaso la encuentran en un CD de Joey Arroyo en 1975. No. Abraham pensó de esta manera: aunque yo pierda, que Dios sea glorificado. Y le dijo: Lot, escoge tú lo que quieres.
haz lo que quieras, toma tu porción. Llegaron los regalos. Y coge el pastor avaricioso y dice: porque la Biblia dice que la grosura de la carne es para los sacerdotes. Yo he oído esas predicaciones. Y por eso mi mamba, mi reloj de 7 millones, porque lo mejor es para los... No, Abraham no hizo. Porque Abraham era ¿qué? Es porque él vive. Si Cristo vive, Abraham vive. Y si Abraham vive, yo viviré. Es manso. No era galludo. No está pensando en a ver, y ¿qué va a coger? No es nuestra tendencia. Nuestra tendencia. Abraham le dijo: escoge lo que quieras. ¿Y qué le quedó a Abraham? De aquí para allá todo era llanura, verdura, 3 centros de telecomunicaciones con internet, 4 unicentros. Todo eso era Sodoma y Gomorra. Y para allá ni siquiera los laches, porque antiguamente los laches era pobre. Hoy hay gente que tiene plata. Allá uno sube a los laches y severas camionetas y todo. No. Piensa en un desierto. Y Abraham se fue. ¿Por qué? Manso. Y voy a decirle algo: no se sintió tumbado. ¿Por qué? Porque vio la gracia y la justicia de Dios. Dijo: Lot quiso eso, Dios le inclinó el corazón. Si Dios me lleva al desierto, allá Dios también me prosperará. Mi prosperidad no es el sitio, ni mi profesión, ni mi talento, como dijeron los muchachos de Luz Admirable ayer en boca de Manuel Andrés. No son nuestros dones, nuestros talentos. La gloria le pertenece al Señor. Y Moisés, dice la Biblia, que fue el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. Y yo me pongo a pensar: ¿pero por qué dicen eso? Y estaba leyendo su historia, y cada ratito el pueblo se levantaba contra él. ¿Qué tal ese Moisés? Mire por donde nos trajo. ¿Alguna vez usted ha querido hacerle bien a alguien y la persona se levanta y dice: ¿qué tal? Mire todo lo que hizo contra mí, y termina hablando mal de usted? Bueno, ¿y cómo reacciona usted? Yo sé cómo reacciona. Se toca por todo. Sale y no se despide de nadie. Mi amor, no nos despedimos de nadie. ¿Y cómo? ¿Por qué tengo que despedirme? Si ellos no se despiden, ¿yo por qué? ¿Acaso yo qué? ¿Que no soy importante? No es así. Constantemente se rebelaron contra Moisés. Solo una vez se dejó llevar por su ira, y le costó la entrada a la tierra prometida. Que Dios nos guarde, que en su gracia tenga misericordia de nosotros, porque nosotros 7,000 veces no deberíamos entrar a la tierra prometida. Todos los días nos ensoberbecemos. Y David, en su relación con Saúl, ¿cuánto lo recuerda? 40, no, creo que fueron 40 años que lo persiguió, ¿no? ¿Cuántos años? Si algunos tienen los años, pero fueron muchos años que lo persiguió. ¿Y cómo era la actitud de David con Saúl? Mi Señor, mi Rey. ¿Cómo le puede decir mi Rey? ¿Cómo le puede decir a Abigail mi Señor a un atrevido como, ¿cómo se llamaba el esposo de, como Nabal? ¿Cómo le puede decir eso a un atrevido de esos? Pero se lo decía: mi Señor, porque Abigail era una mujer que mansa. Mire lo que dice de otro, Jeremías, otro buen ejemplo, el doctor Martin Lloyd Jones. Él dice: tomen también a Jeremías y el mensaje tan poco popular que le fue comunicado. Fue llamado para que comunicara la verdad al pueblo. No lo quería hacer, en tanto que otros profetas decían cosas fáciles y agradables. Estaba aislado, era individualista, hoy lo llamarían no cooperador, porque no decía todo lo que los demás decían. Todo le dolió amargamente, pero lean su historia. Vean cómo lo soportó todo y permitió que se dijeran cosas hirientes a sus espaldas, y cómo siguió comunicando el mensaje. Es un ejemplo maravilloso de mansedumbre. Usted le dice: pues no vuelva a diezmar. Y no vuelvas. Ay, yo sí apoyé por mucho tiempo esos seminarios, pero no, desde el día en que el pastor me echó el carro y me salpicó con el agua, no más. Nos damos por ofendidos por todo. ¡Qué prepotencia! ¿Por qué está mal en su relación afectiva? Por su orgullo. ¿Por qué duerme sin paz? Por su soberbia. Y el Señor dice en su palabra: aprende de mí, que soy manso. Mire,
¿No fue a Jeremías el quien se le dijo que comprara tierra? Él era manso. Y iban a llevar cautivo a todos los judíos, pero Dios le dijo: pero usted compre tierra aquí, porque usted lo voy a dejar aquí, porque los mansos heredarán la tierra. Y fue Jeremías el que le dijo: compra tierra. Los otros, ¿cómo salieron? Todos esos soberbios que lo perseguían, a muerte, a espada, a cárcel, a esclavitud. Pero él, ¿cómo quedó? Libre y honrado en Jerusalén. Y Dios le dijo: compra tierra, porque los mansos heredarán la tierra. Ahora bien, Samuel, ¿se acuerdan que Samuel fue desechado como juez? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Levanten la mano los que leen la Biblia. Ok, 3 y 4. Ahora levanten los que no. Qué poco mansos son, al menos reconozcan, no la he vuelto a leer. Estoy bromeando. Mire, note esto: Samuel había sido desechado por Israel como juez. Lo más normal hubiese sido que alegara y odiara a lo de Israel. Ay, ¿qué tal? Pues me desecharon, pues se quedaron sin profeta y sin quien les enseña la Biblia. Y ahí, mejor dicho, es que ¿para qué oro por ellos? ¿Nunca ha actuado así usted? En años muy atrás, yo sí. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 12 verso 23. Así dice Samuel, el desechado, el menospreciado: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, aunque no me quieran, aunque me desechen, persistiré en hacerles el bien. David Wilkerson, un viejo predicador, digo viejo porque si es maduro, ya tiene muchos años, en su época tuvo auge porque trajo un avivamiento, si me permite el término, un pequeño avivamiento a cierto sector de Nueva York, si mal no recuerdo. Y él escribió un libro en aquella época, y había un hombre que terminó siendo luego predicador llamado Nicky Cruz. No comparto todas sus doctrinas, pero predicaba a Cristo, la salvación por pura fe en Cristo, y eso todavía es cristianismo. Y un día cualquiera, Nicky Cruz, que era un pandillero, lo cogió con una puñaleta: no me persiga más, no me hable más del evangelio. Lo quería apuñalear. ¿Y qué le contestó David Wilkerson? Párteme en 1000 pedazos, y cada pedazo de mí diría: Cristo murió por pecadores, Cristo murió por los pecadores. Hay mansedumbre ahí. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Dios quiere que nos humillemos. ¿Sabe qué dice un pasaje? Si mi pueblo... Pero es que humillarse no es venir aquí a lamber ladrillos. Eso es lo que le decían a uno cuando era católico, apostólico y boyacense: lamber ladrillos, porque uno se postraba allí literalmente. No, claro, congreguémonos para ser edificados, para adorar al Señor, para presentarle sacrificios espirituales. Todo eso está bien, guardemos el día del reposo, pero lo que Dios quiere es que en nuestra vida diaria, en nuestras actitudes diarias, seamos mansos. Ahora bien, ¿se acuerdan del centurión? ¿Qué fue lo que dijo el centurión? No soy digno. Y algunos nos sentimos tan dignos. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? ¿Y qué hizo Esteban? Lo estaban matando a piedra y le siguió predicando el evangelio. ¿Y qué de Pablo? La mansedumbre, escúchenme, hermanos, es compatible con una gran fortaleza. La mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. Pertenece a grandes defensores de la verdad, alguien que está dispuesto incluso a morir por la verdad. Los mártires fueron mansos, pero no débiles. La mansedumbre no es algo meramente externo, es algo del espíritu interno. Veamos la mansedumbre del Señor Jesús. Mateo 11, 28. ¿Qué dice Jesús? Léanlo conmigo, hermanos. Yo leo el verso 28, ustedes el 29 y yo termino con el 30. Ahora, yo leo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué no hallamos descanso para nuestras almas?
Bueno, el contexto no lo dice. Y aprended de mí. Y la I conecta la invitación de Jesús. Dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y adelante dice: y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. La soberbia no deja descansar nuestras almas. El orgullo. ¿Cuántas veces como cónyuge usted pelea y viene la etapa de la necesidad de intimidad sexual? Pues si no me saluda y si no me trae una flor para mascar, y si no me canta y si no me trae 3 boleristas, y si no prende una vela y no compra una botella de champán y me pide perdón de rodillas entrando desde el primer piso hasta el 9º, que es donde yo vivo, sin usar el ascensor, entonces jamás le daré ni un beso. Esto suena chistoso, pero muchos de ustedes están separados de esa manera. El orgullo. La mamá le dice a ella: no te dejes, hija, no seas boba, y le está destruyendo el matrimonio. Cuando debería decirle: hija, sométete a tu esposo y ámalo, sé tierno con ella, gánalo, sé sabia, no seas estúpida. Ay, pastor, qué palabra tan fuerte. Es lo que dice la escritura. La mujer sabia edifica la casa, y la mujer tonta, simple, la necia, la destruye con sus propias manos. Lo que quiere decir que la mansedumbre es contraria a la susceptibilidad. Ay, tu bigote, que no le gusta o qué. No somos así. Y el pastor dijo Tania, y el que dijo eso fue el esposo, que le dijo: tengo a buscar. ¿O Tania? Los del video no saben lo que decimos. Mejor no sé que le dañe la fe a alguno que esté viendo el video. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes lo que tienen es que fresquearse, ponerse relax, espiritualmente hablando, no tocarse por todo. Todo los ofende, todo los molesta, todo lo ven mal. ¿Cómo así, José? Dice Mercedes: ¿el pastor no lo ha atendido? Y le voy a hablar en el lenguaje que él y yo entendemos. Si quiere lo atiendo. Estoy bromeando. Somos soberbios, muy orgullosos. Es doloroso, pero es así. Y aquí dice que el carácter del creyente debe ser pobre de espíritu, uno que llora su condición, y uno que es manso, porque ese heredará la tierra. Su reacción ante los demás, la de Jesús estoy hablando, ¿cuál fue? Soltó la cruz. ¿Y usted cómo? ¿Por qué se mete conmigo? ¿Sabe usted quién soy yo? Nunca hemos hecho eso. Usted no sabe con quién se mete. Yo soy hijo del Altísimo. No, noten el tono de voz como de oscuridad. Yo soy hijo del Altísimo, respéteme. Si no quiere que el carro le amanezca rayado. La mansedumbre, dije, tiene que ver, ¿cómo fue la reacción de Jesús ante los demás? Sufrió persecución, sufrió mofa. Hay gente que no le hace una broma. Yo hice arte dramático, ¿lo recuerdan? Y practiqué sobre todo, y libreteé, y aprendí una lección que yo creo que es aplicable a la vida espiritual y en la vida cristiana. El buen actor es el que aprende a reírse de sí mismo. El buen cristiano es el que aprende a notar sus propias, cuando se las dicen: es que usted es como medio mal geniado. Ore por mí, ayúdeme, tiene razón, gracias por recordármelo, perdóneme si le he ofendido con eso, ayúdeme, ore por mí, gracias por hacerme caer en... No, me caía bien la tal mamá Martica, pero costeña tenía que ser. Sufrió mofa Jesús, sufrió sarcasmos,
Sí, claro, nunca le han contestado a sus hijos así. Sí, claro, papá. Sí, yo a veces llego y digo, mano, hoy voy a gastar de todo lo que quieran en este supermercado. Y saben que es broma, y me dice mi hija Juanita, sí, claro, papi. De una manera sarcástica dice, papá, usted difícilmente le pegan en el codo y ni el anillo que le queda grande se le cae. Sufrió burla. Si usted es Dios, bájese. A ver si usted es cristiano, ¿cómo es? Para el carro, se baja, saca la varilla y está dispuesto a pelear. No es así. Y queremos que Cristo sea glorificado en nosotros y que los demás vengan a Cristo. Estoy hablando de mi propia vida. ¿Cuántos pecados cometí por no entender apropiadamente el mensaje de Dios? Y aún cometo, pero le pido a Dios, y creo, espero que sean cada día más tenues, menos avergonzantes. Se podría definir la mansedumbre así: es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto de otros. Déjeme mostrárselo. Voy a pedir que Julio, ven acá. Párate ahí en la esquina, por favor. No voy a hacer un show, quiero mostrar algo. Párate ahí en la esquina. Él no es leproso. Estamos en Israel, ¿listo? Y yo soy leproso. La ley de Moisés decía que yo no lo podía. Si él me tocaba, yo lo contaminaba a él. Eso es lo que enseñaba la ley de Israel. No quiero profundizar allí, pero eso es lo que enseñaba. La campanilla era una imposición. Pero yo podía venir con mi campanilla o cogerme la campanilla y decirle, hola Julio. Y lo hice inmediatamente, ¿qué? Lo contaminé espiritualmente, porque eso es lo que enseñaba la ley. Pero el leproso, ¿qué hacía? Clink, clink, cuando lo veía, soy leproso. ¿Y qué hacía? ¿Por qué lo decía? Para que Julio dijera, ¿cómo está? Puede sentarse. Siga. ¿No sería bueno que a veces tengamos una lista de nuestras áreas más perversas y se las digamos a los demás? ¿No dice la Escritura, confesad vuestros pecados unos a otros? No creo que está diciendo, yo me confieso para que tú me perdones, aunque a veces hay que pedir perdón, pero yo lo que creo que está diciendo es, ayúdame a orar, yo tengo un área tan fea, soy tacaño, ayúdame que trato mal a mis hijos. Cuando una persona actúa así, estamos delante de una persona mansa, aunque parezca mensa, pero es una persona mansa. Cuando uno va a personas, hermano, sí, yo ya lo sé. Y tal cosa. No, eso ya lo hice. ¿No fue lo que hizo el joven rico? ¿Qué lo separó del reino? Su soberbia. Todos los guardo, todo lo he hecho, soy bueno. Hoy nos separa de la comunión con Dios nuestra maldita soberbia todavía. Si mi pueblo se humillara. Algunos de vosotros tenéis problemas conyugales de 1, de 2, de 3, de 5 años y no lo han solucionado porque no han entendido en qué consiste la vida cristiana. No estoy dudando que seáis cristianos, estoy echando mano al pasaje de la Biblia donde Jesús le dice a Juan el evangelista que se tocó porque no lo recibieron y pidió que cayera fuego. Él le contestó, Juan, no sabes a qué espíritu perteneces. El Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre. Fue el mismo que moró en la persona de Cristo Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Cristo, siendo Dios y hombre, nunca se atribuyó nada bueno a sí mismo. Siempre al Espíritu de Dios o al Divino Padre en su mayoría. Siendo Dios, no lo tomó por prerrogativa. La palabra prerrogativa significa privilegio, gracia, exención que se concede a alguien. ¿Se acuerdan cuando le cobraron los impuestos? Dijo, ¿cómo así? Pedro, cuéntame bien. Pedro llegó, Señor, mire que nos van a cobrar los impuestos. Y él dijo, cuéntame. Se enojó. No. Dijo, Pedro, ve, métete al mar y saca un estatero. Allí vas a encontrar lo suficiente para tus impuestos y para los míos, aunque yo no estoy obligado a pagarlos. Imagínense nosotros cobrándole arriendo al dueño del universo. Qué vergüenza. Eso es lo que él quiso decir.
Sin embargo, ¿qué hizo? Págalos. Dad a Dios lo que es de Dios. Dad al César lo que es del César. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. No te quedes con nada para ti. Como dijo Pablo, soy deudor de amaros. La gran deuda que tenemos no es con Dios. Yo no le debo nada a Dios. ¡Wow, pastor! Estoy aplicando la teología de Piper. Él dice que esa teología del deudor no es buena. Dios no me ha bendecido para que yo le pague, porque Cristo Dios no necesita nada. Él todo lo que quiere es que yo lo exalte y lo glorifique, le diga aleluya, Señor, glorioso, eterno, bendito sea tu nombre, y Él me bendice. Pero sí soy deudor con vosotros de amaros, y lo que me separa es mi orgullo. ¿Cuántas veces no abrazo a nadie? ¿Cuántas veces me voy, entro y salgo corriendo? No voy a hablar de los que se van cuando hablamos del diezmo y la ofrenda. Entiendo, no están obligados. No den nada que no provenga de un corazón alegre, y no den nada como por tristeza o como por necesidad. Hablo de los que salen, termina el culto y son de mejor familia, ni un abracito. Y si son personas sencillas, mucho menos. Dije que prerrogativa es gracia, exención, privilegio, que se concede a quien goce de ello, regularmente a una dignidad o empleo o cargo, es facultad importante de alguno de los poderes supremos del Estado. Por ejemplo, la prerrogativa de los senadores, ellos tienen un fuero, ¿cómo se llama? Fuero, tienen un fuero especial, no se les puede tratar como cualquiera. El presidente de la República no se le puede tratar como cualquiera, pero se hizo el hombre Dios, descendió y nunca echó mano a la prerrogativa, no dijo, yo soy Dios. Cuando se enfrentó a Satanás dijo, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? Déjame contarte, yo estaba cuando los tamboriles sonaron y tú fuiste creado. El diablo hubiera dicho, wow, ¿quién eres tú? Pero no dijo eso. Él fue manso. Si tiene duda, leamos Filipenses 2:6. Hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, cuando dicen forma, no lo tomen en este español, porque la traducción al español no es tan clara como la es en el griego. Lo que está diciendo es, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios o ser Dios como cosa a qué aferrarse. Él nunca dijo, soy Dios. Se lo dijo muy pocos. Y algunos que decían, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, porque tampoco podía mentir, usted lo dijo. Yo no lo quería decir, pero usted lo dijo, ¿cierto? Le dicen, pastor, usted es simpático, usted lo dijo. Usted es el que está ciego, yo no lo dije. Hay un pasaje paralelo que dice que no tengamos una opinión mayor de nosotros que las que los demás tienen de nosotros. El mejor feedback de saber cómo soy yo es escuchar a los demás, pero no nos gusta escucharlo porque sabemos que lo que van a decir no es agradable. No los de espíritu altanero que remueven el mundo para conseguirlo, sino los mansos que son vapuleados de un rincón a otro y sufren y apenas se les deja tranquilos en alguna parte. Esta tierra de la cual estaban privados, ahora la poseerán para gozar de ella, dice John Pennington. Tercer punto, la felicidad del manso, ¿cuál es? Así como la felicidad del pobre de espíritu es que es dueño de ¿qué? Del reino de los cielos. Así como la felicidad del que llora es ser consolado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Eso lo consuela y le da una gran esperanza, esperanza eterna. Si no eterna, por lo menos esperanza de eternidad. El tercer punto es que la felicidad del manso es ¿cuál? ¿Por qué es feliz el manso? ¿Porque todo el mundo abusa de él? ¿Quién es feliz por eso? ¿Quién es feliz que hablen mal de él? ¿Quién es feliz que le quiten los derechos que tiene? ¿Quién de ustedes es feliz? Ninguno. Pero la felicidad consiste en que yo no tengo mi mirada puesta aquí abajo, yo la tengo mirada en el Señor, y el Señor tiene para mí mi porción, Él tiene mi herencia, Él tiene lo mío. Y como decía una canción por allá tropical, lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Y por qué nadie me lo quita? Porque el único que me puede quitar lo que me dio es Dios. Y Dios dice, irrevocables son mis regalos. Lo que Él me dio no le ha quitado al diablo los poderes. El diablo todavía es poderoso. Pero tiene, después de la cruz quedó
a preso durante 1000 años. Sí, está preso. Y la palabra aquí preso no significa que está allá en una cárcel, sino que fue limitado en su ejercicio de maldad. Y solo cuando se manifieste el anticristo se le dará libertad para que conjure o junte, unifique las naciones contra o alrededor mejor del anticristo. Pero eso es otro tema. Heredar, ¿qué significa eso? Que tiene derecho a esa posesión por pura gracia. ¿Qué es una herencia? Se muere la mamá de Felipe. Felipe es un vago, un degenerado, no sirve para nada. Cambiémosle el nombre porque aquí hay un Felipe. Obdulio es mi segundo nombre. Él no sirve para nada, es un vago, ¿no? Se murió el papá o la mamá. Y le dice: mi hijo, ¿usted qué hizo para ganarse lo que va a recibir? Nada. ¿Y ahora es dueño de qué? De 3 fábricas, 5 buques, 4. ¿Y por qué tiene tanto? Porque me heredaron un hágase rico en una cajita así de cartón. Noten que la herencia es gratuita. Y Dios dice: heredarán, no ganarán, porque ahora voy a ser manso para ganarme la tierra. No, heredarán. Y no heredan porque sean mansos. Su mansedumbre testifica que son herederos, y eso es diferente. Yo no heredo porque soy manso, porque ningún hombre es manso por naturaleza, sino que mi mansedumbre empieza a evidenciarse y es lo que me da señal a mí mismo y a los demás. Este hombre heredará la tierra porque pertenece al reino de Dios, porque se reconoce como pobre de espíritu, llora diariamente por su pecado y busca de todo corazón a Jesús, y eso lo hace un pertenecedor o uno que pertenece a la gracia en la cual heredarán la tierra. Ciertamente lo recibirá como un tesoro inalienable. No puede ganárselo, pero tampoco necesita ganárselo, ya es suyo por gracia. Mientras que los soberbios impíos quieren ganarse la tierra por fuerza, por violencia y por cohecho. ¿Por qué cree que pelean en el Medio Oriente? Por la tierra. ¿Por qué pelea Nicaragua con Colombia? Por la tierra. ¿Qué quisiera tener los grandes imperios, incluyendo Estados Unidos, de Venezuela? El petróleo. Pero para poder tener el petróleo, ¿qué necesita tener? La tierra. Y dice el Señor: no peleen por ella, esa es vuestra. Quizá mueran sin tener un ranchito propio con un documento de, ¿cómo se llama? De la curaduría, ¿cómo se llama? De la notaría. Pero mueran tranquilos, esta tierra os pertenece, tenéis una porción gigantesca en el reino venidero. La persona mansa deja todo en manos de aquel que ama y cuida. ¿Está entendiendo? No busca poseer, espera en Dios, busca su reino primero. Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Él sabe que Dios está al cuidado, es su proveedor, su torre fuerte, su buen bienhechor y bienhechor Padre. En contraste, este contraste mejor está bien delineado en el Salmo 37. Voy a tratar de recorrer el Salmo 37, que es largo, pero puntualmente en algunos versículos. Hay una gran porción en la pantalla, pero voy a leer solo unos. La mansedumbre es esto. Salmo 37, 1 al 11. Voy a leer el verso 1 y usted me ayuda, usted se ubica. ¿Qué dice del manso? ¿Qué caracteriza al manso? ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Note que le dice, si usted es manso, ¿por qué se impacienta? Por los malos. Porque los malos no desesperan, ¿o no? ¿Cuándo será esa justicia? Y me robó y me cobró de más. Y mire cómo se enriquece el Juan Carlos en Unilago, poniendo sobreprecios y todo. Y miren, ¿cierto? No es así. Y dice: no te impacientes. Si tú eres manso, ¿por qué te impacientas? Ni tengas qué, Juan Carlos, ni tengas qué. Es que eso, yo tengo nomás 2 puesticos. Han jugado se llama Tío Rico, es el jueguito. O Hágase Rico, o el Monopolio. Y uno juega y quiere más casas y quiere más aeropuertos. Y yo he jugado con mis hijos y a lo último es milloneo. Y menos mal que son billetes de papel. Queremos más. Y el Señor dice: no tengas envidia.
Los mansos no envidiamos a nadie. Tenemos lo nuestro asegurado desde antes de la fundación del mundo. Nada de lo que Dios me concedió, nadie me lo puede quitar. Cuando el rey David le dijo al profeta Natán: tu hijo viene a quitarte el trono, él contestó: Dios me dio el trono, Dios me lo quita, nadie más me lo puede quitar. Lo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar. Esto es mío, me pertenece por heredad, porque Cristo me lo entregó, es mío. Saltemos unos versículos, verso 7. ¿Qué dice? Nunca, mis hijos, papi, pero es que están comiendo, ¿no? Con su helado, así, la boca llena. Y sobre todo cuando Manuel y Oscar eran chiquitos, yo me acuerdo de ellos. Tiene más helado, ya, tiene más mora. Pero si el tuyo ni siquiera te vas a poder comer ese. No pasa con Juanita, con a Paulín. Pasa con nuestros hijos, pasa con nosotros. Hijo, cómete lo que tienes y miramos, si te llena yo te doy otro pedazo. ¿Y por qué le dieron a ella torta y a mí no? Y tiene un pedazo de torta así de grande. O como el chico, ¿se acuerdan la broma que algunas hablábamos? El niño que lloraba mucho porque al papá siempre le daban el hueso, le daban la mejor comida, siempre que le servían, y lloraba. Un día la mamá dijo: ¿por qué lo que tú lloras, hijo? No, porque todo lo mejor es papi y papá. Y un día cualquiera la mamita le sirvió con morro, dicho colombiano boyacense, mucho, abundante, rico. Le llenó casi media mesa y se puso a llorar. Y dijo: si esto es para mí, ¿cómo será para mi papá? Suena risible, y de hecho es risible. Pero a veces no comemos tranquilos, no dormimos tranquilos, porque queremos poseer. Nos enferma la codicia. Hace poco escuché de alguien, lamentablemente cristiano: pastor, ¿y usted por qué reparte la revista suya gratuita? Bueno, somos una iglesia humilde, económicamente muy al día. No gota a gota, porque eso aquí es usura, pero al día. Pero se podría decir que todos los días nos cae la gotita, no hay problema. Pero Dios nos puso a darla. No estamos buscando ganancia deshonesta. Ahora no estoy diciendo que los que cobran la revista o los libros, no, cada cual con lo suyo. A mí Dios lo que me mandó. No me juzgues. Verso 8. Usted es manso, deja la ira y desecha el enojo. Tú no necesitas reclamar tus derechos. Tú los tienes. Jesús estaba un día furioso y tiró allá el manto sagrado, como lo dirían algunos historiadores, lo tiró allá a un lado. ¿Por qué está furioso Jesús? ¿Qué pasó? No, que es que no lo reconocen como el Salvador. Cierto que suena gracioso, pero no fue exactamente lo que no hizo Jesús. Él fue manso. Verso 8: deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observa su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Cuando yo empecé en la iglesia, acuérdense que yo tenía una fuerte influencia pentecostal, y no hablo de mal de los hermanos pentecostales, sino de aquellas áreas doctrinales que no son, en mi opinión, bíblicas, exacerbadas en algunas. Yo quería Unicentro. Yo decía: Señor, oraba porque el señor Pedro Gómez se arrepintiera y me diera la Unicentro para poner la sede de la iglesia. Bueno, yo sigo orando porque el señor Pedro Gómez, un colombiano prestante y trabajador, porque yo no tengo testimonio que sea ladrón, es trabajador, siga prosperando, pero se arrepiente. Pero le tengo una advertencia por si algún día él viera este video: si usted no se arrepiente, cuando venga el Señor, no solamente eso, sino nada de lo que posee será suyo. Todo me pertenecerá a mí y él estará en el infierno eterno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Verso 11: pero los mansos, ¿qué?
¿Y se recrearán con qué? Ese es el punto. Yo le decía hoy a mis estudiantes de escuela dominical, el punto es este: la paz. Están endeudados y que lo que realmente la deuda es el problema. No, es que la deuda roba la paz. Con razón dice que es mejor unas pocas legumbres en casa donde hay paz. Mi amor, tienes que trabajar, yo también. Y ya no se ven juntos trabajando y no alcanzan a cumplir los 18 los pobres muchachos. No estoy en contra de que trabajen, por favor, pero estoy poniendo un ejemplo, y los ejemplos nunca son perfectos. Pero y el chino a trabajar de una vez, y la niña a trabajar, y todo el mundo trabaja. No es lo que pasa en Estados Unidos. Todo el mundo, time is money. No hay tiempo para vivir. Y ella o él recuerdan, o ellos, cuando tenían tan poquito, pero se reunían a la hora de la comida, el mismo plato se lo rotaban, y el que tuviera el as comía esa noche, pero estaban juntos y tenían paz. Quizá posean solamente una pequeña porción de esta tierra o bienes terrenales, pero una pequeña porción con la bendición de Dios reposando en ella es más que las riquezas más grandes sin la bendición de Dios. De nuevo, William Hendricks: no son los malos del mundo, sino los mansos que saben que Romanos 8:28 es verdad. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Por el tiempo quisiera describirles al impío. Solo voy a decirles que en el verso 12 de ese salmo dice: maquina el impío contra el justo, cruje dientes. En el verso 14, los impíos desenvainan espada y entesan su arco, quieren toda la fuerza. ¿Qué es lo que hace que un hombre mate a una mujer porque no se casó con él? Si no es para mí, ¿qué hace? Su soberbia. El manso dice lo que decía el viejo cantante de mi época: que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Suena romántico, pero eso es lo que hace el manso. No quiere lo suyo contra viento y marea, quiere lo que Dios le quiera dar. Y nada puede recibir el hombre que no le ha sido dado primero en el reino de los cielos. Los impíos desenvainan espadas, verso 14, parte final: para matar al de recto proceder. Nos quieren matar, ¿qué hacemos? Y verso 21, para saltar un poco: toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia, ¿qué hace? Da. Y déjeme terminar con el verso 16 al 19: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para cuando. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre que pasará. Y mire lo que dice el verso 40, donde quiero ir cerrando: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperar. Déjeme terminar aquí, hermanos. Finalmente, nadie puede ser manso si no es pobre de espíritu. Nadie puede ser manso si no llora por ser un vil pecador. Es consciente que además debe haber ausencia de orgullo. El manso no es orgulloso en sí mismo, no se gloría nunca de sí mismo, siente que no tiene nada de que enorgullecerse. También significa que no trata de imponer. El manso no exige para sí, no exige todos sus derechos, no exige que tengan en cuenta su posición, sus privilegios, sus bienes o su nivel social. No es susceptible de sí mismo, no está velando siempre por sus intereses, no está siempre a la defensiva. Ser manso significa que uno ya no se protege porque ve que no tiene nada que valga la pena proteger. Nunca se compadece de sí mismo, cero autocompasión, ausencia total del espíritu de venganza, de tomarse revancha, siempre es enseñable. El verdadero manso siempre está satisfecho, está contento, no teniendo nada, dijo Pablo, mas poseyéndolo todo. Sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Voy a terminar con una lectura de la Escritura, Filipenses 2:5 al 9, porque esta es la aplicación que Dios quiere para usted y para mí. Haya pues en vosotros este sentir, porque la mansedumbre hay que sentirla, que hubo también en ¿quién?
el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe qué dijo John Bunyan? El que está en el suelo no tiene que tener miedo a caerse. El punto es que en su orgullo y el mío todavía estamos de pie. Voy a repetir, Bunyan dijo: el que está en el suelo no tiene miedo a caerse. ¿Por qué tantos miedos? ¿Por qué tantas susceptibilidades? ¿Por qué es tan importante si usted es profesional o no? ¿Por qué pone y enarbola su bandera de si tiene o no tiene casa o carro? ¿Por qué es tan importante su apellido? Yo soy Pepito Mendieta. Eso no existe. En Dios no hay acepción de personas. Es lo que quiere decir. Pablo lo repite en el Evangelio: no hay hombre y mujer, no hay rico y pobre, no hay negro y blanco. Somos pecadores que por gracia hemos sido salvos. Todo es imposible para el hombre natural. Todo lo que hemos hablado no lo puede hacer un hombre que no ha venido arrepentido a los pies de Cristo. Todo esto que acabamos de escribir es el carácter del cristiano, pero el que no tiene a Cristo es natural que actúe de esa manera. Pero eso nos debería llevar, para terminar, a una sencilla aplicación. Si yo soy cristiano y al exponerme este pasaje me siento tan avergonzado, ¿no deberías tener más tolerancia con los impíos? Si yo, siendo cristiano, soy tan prepotente, ¿no debería mirar con más conmiseración a los que no conocen a Cristo? Y si yo, siendo tan cristiano como creo, me tengo que avergonzar hoy, ¿no debería mirar con más sencillez a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos en la fe?